En Cielos Abiertos, turradio.com, compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a continuar con nuestra serie. En este segundo servicio estamos desarrollando la serie de los 10 mandamientos. También hace poco hemos iniciado una nueva serie, y esta serie es de los 10 mandamientos. Vamos a examinarlos uno por uno. Quizás algunos domingos nos impliquen que tengamos mayor tiempo para uno solo. Bueno, solamente el Señor sabrá cómo va a quedar esta serie, ¿no? No sabemos cuántos domingos, pero lo cierto es que sabemos que Dios puso para este tiempo, para este momento, para las personas que han venido, el recibir de esta instrucción de los 10 mandamientos. Yo te invito para que vayamos a Éxodo 20, versículos 1 al 3. Éxodo 20, versículos 1 al 3. Hoy vamos a desarrollar el primer mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hoy, el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo dice específicamente el versículo 3, pero vamos a comenzar desde el versículo 1. Vamos a comenzar desde el versículo 1 y te pido para que me acompañes en la lectura de la Biblia, para que la puedas leer conmigo en voz alta. En voz alta, por favor. Igual aparece ahí en pantalla los versículos bíblicos. Qué bendición también para nosotros es poder escuchar tu voz. Vámonos entonces a Éxodo 20, del 1 al 3, vamos a leer. Dice la palabra de Dios: y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, así que nos vamos a concentrar en ese versículo 3, ¿no? Que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cuando leemos ese versículo 3, tiene que llegar a nuestra vida algunas preguntas, ¿no? Y esas preguntas dice: no tendrás dioses ajenos. Entonces uno dice: bueno, ¿es que hay otros dioses? Porque dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces uno dice: ¿hay otros dioses? ¿Quiénes son esos otros dioses? ¿Qué dirá la palabra de Dios? Son unas preguntas que tenemos que resolver, porque es que ahí dice: no tendrás dioses. Entonces uno dice: bueno, claro que ahí está en D minúscula, ¿no? Está hablando de otro tipo de dioses. Pero quizá la persona que no conozca mucho dice: bueno, ¿hay otros dioses? Pues bueno, precisamente eso es lo que vamos a resolver a través de la palabra de Dios. Vamos a entender que es no tener otros dioses delante del único y Dios verdadero. Bueno, empecemos. Tenemos que señalar que el hombre ha creado sus propios dioses. El hombre ha creado sus propios dioses. Entonces, enumeremos unos poquitos en esta primera información. Unos han creado sus dioses para adorar la luna, el sol, la tierra. Son sinónimo de adoración para algunos. El sol, la luna y la tierra, ¿no? Hay otros tipos de dioses que inclusive el ser humano los ha creado con forma aparentemente de ser humano. Eso se llama antropoformos. Antropoformos. ¿Qué quiere decir antropoformos? Que tienen semejanza a un ser humano. Tú podrás decir: y bueno, ¿cuáles son? Bueno, te puedo hablar de la mitología griega y la mitología romana. Algunos nombres, ¿como cuáles? Como Zeus, como Apolo, como Afrodita, como Poseidón. Alguna vez quizás algunos
de los que están acá han escuchado ese tipo de dioses. Hacen parte de la mitología griega y la mitología romana. Ellos tenían, algunos tenían forma semejante a hombre. Por eso hablamos de antropoformos, porque tienen semejanza a hombre. Todo eso se ha hablado. Por ejemplo, hoy en día, tú sí sabías que dentro de las 3 religiones más importantes del mundo, vamos a enumerarlas para que tú las tengas presente. Dentro de las 3 religiones más importantes del mundo, hay una que es politeísta. Dentro de esas 3, vamos a enumerarlas para que tú las tengas presente. Entonces hablamos de los cristianos. En los cristianos hacemos ramas de los católicos, hacemos rama de los protestantes. Hablamos de los musulmanes, están en segundo lugar, y hablamos del hinduismo. Resulta que el hinduismo es politeísta. ¿Qué quiere decir politeísta? Varios dioses, muchos dioses quiere decir politeísta. Entonces uno dice, y bueno, ¿y cuántos pueden tener los hinduistas? ¿Cuántos puede tener el hinduismo? Resulta que uno buscando encuentra más de 300 millones de dioses. ¡Wow! 300 millones de dioses. Entonces uno dice, eso no ha cambiado desde la época de los romanos, de los griegos, porque miren que ellos adoraban una gran cantidad de dioses, y aquí resulta que la tercera religión más grande del mundo, cerca de 1000 adeptos a esa religión, 1000 millones. Eso es un buen número, 1000 millones es un buen número de adeptos que profesan esa religión, tienen a varios dioses. No solamente uno, sino una gran cantidad de dioses. Y entonces cuando estaba realizando este estudio, me puse a pensar, bueno, ¿y qué tal la primera religión? Bueno, la primera es los cristianos, que se dividen entre católicos y protestantes. Y resulta que, bueno, ¿cómo es el tema de los católicos? Porque los católicos veneran a los santos, o sea, ahí hay dioses, ahí hay idolatría. Y resulta que un número así aproximadamente, por ejemplo, de santos que tiene la Iglesia Católica aproximadamente, ¿no es cierto? Dice el estudio, es más de 7000. Entonces uno piensa que son los hinduistas los que están bien mal, ¿no? Allá ellos, porque como tienen esa religión, pero resulta que también en el segmento de cristianos católicos se adoran a imágenes, se adoran a santos, y el número de ellos está por encima de los 7000, démonos cuenta. Y entonces cuando vamos a mirar al tema de los protestantes, entonces nos damos cuenta que el protestante pues aparentemente ya no tiene imágenes, pero tiene idolatría en muchas cosas. ¿Como cuáles? Enumeremos algunas así de primera mano antes de que vayamos a pasajes bíblicos y entendamos que el hombre es el que hace ese tipo de ídolos, ese tipo de dioses. Por ejemplo, hay idolatría ¿a qué? Al tema del dinero. Hay idolatría, por ejemplo, al tema del trabajo. Hay idolatría, por ejemplo, al tema de el pastor, porque también la hay. Hay idolatría también, por ejemplo, en un deporte. Hay idolatría también al esposo, la esposa, porque lo hay. ¿No es cierto? O sea que aparentemente el ser humano es muy dado a eso, sea donde esté, ya sea que sea católico, protestante, evangélico, ortodoxo, hinduista, es muy propenso a eso el ser humano. Bueno, después de esta breve introducción, pues tenemos que ir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos habla de falsos dioses. Falsos dioses. La palabra de Dios no nos habla de que hay otros dioses. No, la palabra de Dios habla de que hay falsos dioses. Y recordemos que esos dioses son con D minúscula. Así que vamos a entrarnos a la palabra de Dios para mirar varios pasajes bíblicos que nos van a indicar que es el hombre el que ha creado esos falsos dioses. Somos nosotros los que hemos creado esos falsos dioses, y vamos a mirar pasajes bíblicos. Te quiero invitar para que vayamos a Isaías 2:8. Isaías 2:8. Vamos a mirar qué dice la Biblia sobre los falsos dioses. Ese es el punto que vamos a desarrollar. ¿Qué dice la Biblia sobre los falsos dioses? Isaías 2:8. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Isaías. Además, su tierra está llena de ídolos
y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Aquí vemos elementos muy importantes, analizando que el mismo hombre, se arrodilla ante la obra de sus propias manos. Esto es impresionante. El mismo hombre se arrodilla de lo que hace y lo empieza a venerar. Dice ahí, se han arrodillado y lo han hecho ellos, porque lo han fabricado con sus propias manos y es obra de sus, dice ahí, obra de sus manos, y han fabricado con sus dedos. Y ante eso el hombre se arrodilla. Pero miremos otro pasaje también que nos va a ilustrar algo más sobre ello, que está en Salmos 115, 3, 8. Salmos 115, 3, 8. ¿Qué estamos viendo? Los falsos dioses. Porque nosotros los seres humanos somos dados a idolatrar algo que inclusive nos desviamos y no es el verdadero Dios. Mira lo que dice Salmos 115, versículos 3 al 8. Salmos 115, versículos 3 al 8. Vamos a leerlo despacito para poderlo entender, porque aquí nos habla algo muy interesante, ¿no? Aquí nos da algunas características el salmista, ¿no? Entonces vamos a poder comenzar precisamente con ese versículo, con el versículo 3. Bueno, aquí lo estoy buscando. Dice así la palabra de Dios: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, todo lo que quiso ha hecho. Versículo 4, ahí comienza una lista. Los ídolos de ellos son plata y oro. Ahí se está diferenciando el Dios verdadero de los dioses falsos. Dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombres. Por eso el hombre crea esos dioses, lo dice la Escritura. Dice la palabra de Dios: tienen boca, mas no hablan; tienen ojos, mas no ven; orejas tienen, mas no oyen; tienen narices, mas no huelen; manos tienen, mas no palpan; tienen pies, mas no andan; no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Mira que aquí nos está nuevamente afirmando la palabra de Dios que es el hombre el que crea esos ídolos. Y empieza a decir, esos ídolos tienen características, pues no hablan; esos ídolos pues no oyen; esos ídolos pues no se pueden mover. Es un invento del hombre creado con sus propias manos, pero lo más triste de esto es que es el mismo hombre el que lo idolatra, es el mismo hombre el que lo venera. Miremos también ahí más adelantico, sigamos en Salmos 135, 15, 8. Salmos 135, 15, 8. Un poquitico más adelante. Salmos 135, 15, 8. Nos habla algo muy parecido. 15, 18, perdón. 15, 18. Salmos 135, 15 al 18. Dice, los ídolos de las naciones son plata y oro. Los ídolos de las naciones son plata y oro. ¿Tú por qué crees que dice plata y oro? ¿Tú sabes que este mundo se mueve de acuerdo al dinero? ¿Tú sí lo sabías? Resulta que la Biblia lo dice hace mucho tiempo. Nosotros, hasta ahora, quizás algunos lo estamos empezando a conocer, aunque ya teníamos como una ligera intuición de que todo esto se mueve con el dinero. Muchas personas para conseguir trabajo necesitan recomendaciones de gente de poder, porque si no, en países latinoamericanos no se consigue el trabajo si no tienes una recomendación. No es la regla general, pero la mayoría, ¿no? Entonces todo eso se empieza a mover de dinero, porque ¿no sabías tú que esto solamente ocurre en algunas ciudades? ¿Será que en todo Colombia ocurre o en toda Latinoamérica? Pero quiero darles un ejemplo de lo que puede ocurrir en alguna ciudad. Alguna persona la contratan para desarrollar un contrato del gobierno, pero resulta que el que lo recomendó pide coimas, es decir, pide que le den un poquitico de dinero de eso, todo eso que va a recibir, ¿no? Entonces, eso ocurre en muy pocas ciudades de por acá y en muy pocas de Latinoamérica, eso casi no ocurre.
Esto es muy eventual, ¿no es cierto? Pero ahí está el poder de la plata y el oro. Y la Biblia hace mucho tiempo, imagínate, ¿hace cuánto que se escribió esto? Y todavía lo vivimos. Esto es para que nos demos cuenta que la palabra de Dios es viva. Y no importa si ocurrió hace 1000 años, no importa si ocurrió hace 500 años, no importa si está ocurriendo hoy en día, ocurrirá también mañana. Porque desde que el corazón del hombre no se ha transformado por el poder de Dios, va a continuar siendo lo mismo. Entonces ahí nos dice la palabra de Dios: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de mano de hombres. Lo mismo dice: tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Muy parecido ese pasaje de Salmos, el que vimos anterior, Salmos 115, con este de Salmos 135. Démonos cuenta que en la palabra de Dios, ahí aparecen esos dioses, ¿sabes? Vamos a mirar, por ejemplo, el libro de Jueces, en el capítulo 2, versículos 11 al 13. Jueces, para que entendamos que el hombre se desliza muy fácilmente a adorar otro tipo de Dios. Jueces, capítulo 2, versículos 11 al 13, en el libro de Jueces. Vamos a buscar Jueces 2, donde nos dice la palabra de Dios. Mira lo que nos dice tan tremendo del 11 al 13. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y Astarot. Bueno, ¿quién era Baal y quién era Astarot? Bueno, vamos a mirar un poquitico quién era Baal y quién era Astarot. Comenzando, eran falsos dioses. Pero si tú lees cuidadosamente el versículo 11, versículo 12, te das cuenta que la gente que estaba ahí ya tenía referencia del único Dios verdadero, pero se fueron desviando. Como dicen por ahí, sin querer queriendo se fueron desviando y resultaron sirviendo a otros dioses. Aquí nos registra el pasaje bíblico a Baal y Astarot. Entonces, ¿quién era Baal? Baal era el dios de la fertilidad. Dios de la fertilidad. Baal, dios de la fertilidad. Y esos Baales seguirían por mucho ahí en el Antiguo Testamento. Lo vas a ver mucho y vas a identificar todos esos Baales, ¿no? Era el dios de la fertilidad. Y resulta que Astarot era la diosa femenina. Diosa que hablaba del amor, diosa del amor. Esto se parece mucho como al tema de los dioses griegos, ¿no? Y la mitología griega, porque estaba Zeus y estaba también la diosa del amor y todo eso. Resulta que en este pasaje vemos que Astarot es la diosa del amor. Y además de esa diosa del amor, estos falsos dioses tenían sacerdotes. Y estos sacerdotes generalmente utilizaban la práctica de la adivinación. ¿Cuántos de los que están hoy acá saben que la adivinación no tiene que ver con Dios? ¿Sí lo saben? La adivinación no tiene que ver con Dios. Resulta que estos falsos dioses utilizaban, esos sacerdotes utilizaban la adivinación. Por eso el pueblo de Israel se fue en pos de ellos. Por ejemplo, encontramos, hay otro Baal, un Baal Berit. No sé si ustedes lo tienen presente también en el mismo libro de Jueces. Eso hace referencia en que el hombre hacía pacto con ese tipo de Dios, con esos dioses falsos. Por eso nosotros debemos tener en cuenta que el pacto lo realiza el Señor, los pactos los realiza Dios. Imagínate nosotros, que somos imperfectos, realizando pactos con Dios, a lo que hemos llegado hoy en día, a la mala interpretación de las Escrituras. Por eso hoy están Jueces, Baal Berit. Baal, un dios falso. Berit tiene que ver con pacto. Y resulta es que el hombre hace pacto a esos dioses falsos. ¿Sí ves a quién le hacemos pacto a veces?
¿O en algún momento a quién le hemos hecho pacto? A los falsos dioses, que nos han tergiversado las escrituras para enseñarnos eso. Bueno, así que ya tenemos claro dos cosas. Uno, que el hombre ha diseñado los falsos dioses. Que la Biblia nos habla de falsos dioses, no es que haya otros dioses, no hay. La Biblia nos habla de falsos dioses. Hemos identificado que el hombre los hace y hemos identificado que en la palabra de Dios están esos falsos dioses. Solamente aquí tomé por tiempo este ejemplo de estos dos, pero tú te vas a dar cuenta que hay una gran cantidad de esos dioses, ¿no? Inclusive en el Nuevo Testamento se habla de Belcebú, no sé si alguno lo recuerda, ¿no es cierto? Eso tiene que ver con falsos dioses, ¿no? Entonces, pero no vamos a ampliar mucho eso por cuestiones de tiempo. Entonces, cuando ya presentamos este panorama, tenemos que saber quién es Dios, quién es el único santo, santo, santo. La Escritura nos lo presenta como 3 veces santo, 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 santo. Así que vamos a mirar varios pasajes bíblicos para que tú puedas comprender realmente quién es Dios. ¿Quién es Dios? Resulta que Dios es eterno. ¿Qué quiere decir que es eterno? Que no tiene ni principio ni fin. Estamos diferenciando los falsos dioses del verdadero Dios. Ya dijimos que los dioses son hechos por los hombres. Ahora vamos al verdadero, ¿no? Primera característica, Dios es eterno. Esto quiere decir que no tiene principio ni tiene fin. Y que su existencia nunca va a terminar. Él es inmortal, Él es infinito. Ahora, ¿de dónde saqué esto? Bueno, pues de la palabra de Dios. De la palabra de Dios, por supuesto. Es que todo lo que se dice en el púlpito debe tener un argumento de la palabra de Dios. Dios es eterno, quiere decir que no tiene principio ni tiene fin, y su existencia nunca va a terminar, quiere decir que Él es inmortal y Él es infinito. ¿Sí ves que esas características frente a nosotros ¿qué? Perecemos, ¿no es cierto? Nosotros nacimos en un momento del tiempo, pero igual va a llegar a nuestro fin ese momento. Miremos Deuteronomio 33, 27. Deuteronomio 33, 27. Para poder argumentar lo que acabamos de exponer. Deuteronomio 33, 27. Para que logremos diferenciar el verdadero Dios al cual sí nos postramos, al cual veneramos, al cual buscamos. El eterno, dice ahí, eterno Dios, es tu refugio. Y acá, abajo los brazos eternos. Él echó delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Yo quiero que veas ahí el énfasis que dice la palabra de Dios, el eterno. Que quiere decir que siempre ha estado, el eterno, que siempre ha estado. Una característica. Acompañemos esta sustentación con Salmos 92 también. Salmos 92. Salmos 92. Dice la palabra de Dios en Salmos: antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Si ves, nos está diciendo que está en todos los tiempos. Vuelvo y repito: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios está siempre vigente, siempre presente. En toda la eternidad, antes de que se formase este mundo, estaba Dios. Estaba Dios. Bueno, muy bien, sigamos. Ya vimos una característica, Dios es eterno. Ahora vamos a mirar otra. Dios es inmutable. Dios es inmutable. Y alguien podrá decir, bueno, pero ¿qué es inmutable? Esa palabra es un poco rara, a ver de qué se trata. Bueno, significa que es inalterable. ¿Qué quiere decir ello? Que es digno de confianza. Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir? Que es inalterable. O sea que Dios es digno de confianza. Dios es digno de confianza. El pasaje bíblico que nos soporta ello está en Malaquías. Malaquías, muchos de ustedes conocen el libro de Malaquías, ¿no? Pero vamos a ver en Malaquías 3:6. Malaquías 3:6. No vamos a ver Malaquías 3, 8, 9 y 10. Ese no lo vamos a ver. Vamos a ver Malaquías 3:6. Ah, bueno, ya me di cuenta que ya muchos se lo saben.
Malaquías 3:6 dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. El Señor no cambia. El Señor no cambia. ¿Qué hacemos nosotros los seres humanos? Un día decimos: oye, ¿sabes qué? Cuenta conmigo, cuenta con mi apoyo. Eso se ve mucho en el tema también de los políticos, ¿no? Cuenta con mi voto, cuenta con mi apoyo. ¿Y sabes qué? En el momento de que realmente esté el apoyo, la persona no aparece. Si ves, los seres humanos sí cambiamos de parecer. Hoy pensamos una cosa, mañana pensamos otra cosa. Hoy resultamos asistiendo a un lugar donde nos enseñan cosas que no tienen nada que ver con Dios y decimos: oiga, esto como que no es. Vamos a la iglesia cristiana y decimos: esto como que tampoco es. Nos devolvemos. O sea, el ser humano cambia. Dios no cambia. Esa es una garantía para cada uno de los que estamos acá. Garantía. Oye, es que para que le den una garantía hoy que no caduque, es imposible, ¿no? Tú vas a un almacén, ¿no es cierto? ¿Qué garantía? 6 meses. ¿Qué garantía? 1 año. ¿Qué garantía? Pues por mucho 3 años, ¿no? O exageremos, no sé, darán un poquitico más. Pero ¿sabes qué? La garantía de Dios es eterna. ¿Qué diferencia, no? ¿Cuántos han ido a comprar algún electrodoméstico alguna vez? Creo que todos, ¿no? ¿O no? ¿Alguno no habrá ido? Todos, ¿no es cierto? Bueno, los que ya están organizados, por supuesto que todos han ido. Siempre a uno le dicen: mira, esta es la garantía, 6 meses, 1 año. Pero después no respondemos si de pronto el equipo se te dañó y tienes que volverlo a arreglar, o hay que... No, en las cosas de Dios, Dios no cambia. Dios no cambia. Por eso Él es inmutable. Bueno, otra. Dios es incomparable. Incomparable. ¿Qué significa eso de incomparable? Que no hay nadie como Él. Dios es incomparable, no hay nadie como Él. Para ello vamos a ir a Salmos, estaremos mirando muchos Salmos. Salmos 86:8. Salmos 86:8. Seguimos escudriñando la palabra de Dios. Salmos 86:8. ¿Qué nos dice? Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses. Aquí hay una clara diferencia entre el Dios verdadero y los dioses falsos. No hay nadie como Dios. Él es, como lo decíamos, incomparable. No hay nadie como Él. Nadie como Él. Todo esto para que nosotros podamos mirar en nuestro corazón que hay unas grandes diferencias. A veces hemos escuchado que nosotros somos dioses junior o pequeños dioses. Cuando vemos estas características, uno dice: ¿de qué boca pudo haber salido tanta mentira y tanta blasfemia? ¿No es cierto? Compararnos nosotros como si fuéramos dioses. Pues somos dioses diminutivos. Eso sí será, que tenemos un corazón viciado. Pero decir que nosotros somos dioses, imposible. Imposible. Recordemos que Dios es incomparable, como lo dice ahí el salmista. Miremos otro, Salmo 145:3, para describir que Dios es inescrutable. Inescrutable. Son palabras que a veces no las conocemos mucho, ¿no? Inescrutable. Salmos 145, versículo 3. Inescrutable. Alguien podría decir: bueno, ¿y qué es eso de inescrutable? Bueno, resolvamos. Que no tiene límite y que no se le puede llegar a conocer por completo. Tremendo, ¿no? Dios no tiene límite, inescrutable, y que no se le puede llegar a conocer por completo. Imagínate, a veces el ser humano quiere conocer absolutamente todo de Dios. Dice la Biblia que Él tiene reservadas cosas. No para nosotros, no, Él tiene reservadas cosas. Sin embargo, somos muy bendecidos porque a través de la palabra tenemos herramientas suficientes para conocer quién es nuestro Salvador. ¿Sí ves? Lo otro, déjaselo a Dios y déjaselo que llegará el momento en que conoceremos muchas más cosas. Pero la Biblia nos da herramientas claras, suficientes para la salvación. Entonces, ¿qué? Dios es inescrutable. Salmos 145:3 dice: grande Jehová
y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. ¿Qué quiere decir inescrutable? Quiere decir que no tiene límite y que no se le puede llegar a conocer en su totalidad. No se le puede llegar a conocer. A pesar de que aquí tenemos unas características, la Biblia nos habla de que Dios es amor, la Biblia nos habla de que Dios envió a su Hijo, la Biblia nos habla de que Dios hizo pacto, pero hay cosas que no conoceremos. Sigamos. Aquí vienen 3 palabras que yo sé que quizás algunos conozcan. Dios es omnipotente. Dios es omnipotente. ¿Qué quiere decir omnipotente? Que es todopoderoso. Todopoderoso es nuestro Dios, omnipotente. Entonces tú dices, mi Dios es todopoderoso, mi Dios es omnipotente. Apocalipsis 19:6. Nosotros nos demoramos un poquitico, pero es mostrándole la Biblia a cada uno de los que está acá. Porque esto lo podríamos obviar, ¿no? Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Sí, ya me lo sé. Pero bueno, miremos versículos bíblicos donde lo dice, para que eso llegue a nuestra vida. Apocalipsis 19:6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Entonces, omnipotente es todopoderoso. Todopoderoso es nuestro Dios. Amén. Retomemos, ya tenemos el de omnipresente, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a Salmo 139, 1:5. Muchas gracias. Eso quiere decir que todos estamos atentos. Muchas gracias. Dios es omnisciente. Salmos 139, 1:5. Salmos 139, 1:5. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Salmos 139, 1:5? Vamos a leerlo. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. Wow. ¿Qué quiere decir eso de omnisciente? Que el Señor conoce todo. El pasado, el presente y el futuro. Él conoce todo. Mira que aquí esta parte del Salmo nos dice algo muy importante, ¿no? Que Él sabe lo que nosotros vamos a decir. Imagínate cómo nuestro Dios no tiene nada que ver con esos dioses levantados de yeso, con esos dioses levantados de los seres humanos, ¿no? Mira, porque ahí el salmista nos dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor conoce todo. A veces hacemos cosas a escondidas y Dios las conoce. Nos escondemos. ¿Tú sí sabías que una característica del ser humano es esconderse? Una reflexión para nuestras vidas. ¿Tú por qué crees que cuando hay manifestaciones y la gente hace algo malo, se cubre la cara? Porque se quieren esconder. porque se quieren esconder, efectivamente. Se esconden porque están haciendo algo malo y no quieren que los identifiquen. Entonces, cuando tú estás haciendo, por ejemplo, algo malo, empiezas a decir mentiras y te le escondes, por ejemplo, a tu jefe, a tu esposa, a tu esposo, te escondes. Ahí, pues no vas a utilizar aquí una bufanda o algo que te tape, ¿no es cierto? No, nada de eso. Lo vas a hacer sin que nadie te vea. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que Dios sí nos está viendo. Dios nos está viendo porque Dios es omnisciente. Vamos al otro. Está ahí cerquita precisamente. Salmos 39, 7, 13. Salmos 39, 7, 13. Ahí cerquitica el que estamos leyendo. Entonces hemos leído, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente. ¿Cuál nos falta? Omnipresente, ¿no es cierto? Ese es el que nos falta. Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. Listo. Entonces, Salmos 139, 7, 13. Leamos. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás, allí tú estás.
Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Qué quiere decir esto, no? Esto quiere decir que Dios siempre Dios está presente siempre. Dios está presente siempre. Por eso es omnipresente, porque donde quiera que vayas y donde quiera que estés, ahí está Dios. Ahí está Dios. Ahí está Dios. Así que miremos unas características rápidamente adicionales. Se nos está agotando el tiempo. 1. Dios es creador. Otra, Dios es creador. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Dios es creador. Dios es creador. El enemigo que falsifica. El enemigo falsifica. Dios es creador. Génesis 1:1. Otro. Dios hace pacto con el hombre. Dios hace pacto con el hombre. Génesis 9:9. Génesis 9:9. Es Dios el que hace pacto con el hombre, no el hombre con Dios. Tenemos que sacarnos también eso de nuestra cabeza. Miremos qué nos dice Génesis 9:9. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Aquí hay el pacto de Noé. Este pasaje nos habla de Noé. Y Dios es el que hace el pacto. Dios es el que lo hace, no el hombre. Bueno, y uno muy hermoso. Dios envió a su Hijo para salvarnos. Juan 3:16. Juan 3:16. Mire todo lo que hace Dios. No estamos aquí haciendo un estudio de las características de Dios. Hemos sacado unos lineamientos para que tú puedas diferenciar quién es Dios frente a los falsos dioses. Y podamos entender de que Dios envió a su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios envió a su Hijo. Así que con estos elementos podemos tener herramientas para identificar que nuestro Dios es uno. Dios es uno. Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4. ¿Qué nos dice ese pasaje? Es cortico. Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, Jehová uno es. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios uno es. ¿Sí ves que ahí no habla de dioses? Uno solo, uno solo. ¿Esto por qué? Porque es que resulta que en la antigüedad, mejor dicho, la gente era dioses por todo lado. Eran politeístas. Veían dioses en todo lado, en todo lado. Entonces el Señor les dice, no, aquí solamente hay uno solo, el que ha creado los cielos y la tierra, el que ha creado lo invisible y lo visible, lo que nuestros ojos ven y lo que nuestros ojos no ven, no ven. Ahora, entonces, entramos a la parte final de lo que estamos compartiendo. Hoy en día, pues nosotros decimos, no, gracias a Dios estamos leyendo la Biblia. Gracias a Dios leemos la Biblia y ya no adoramos a un Dios de yeso. Ya no lo adoramos. Pero la pregunta que nosotros tenemos que hacernos, ¿qué nos está robando el tiempo? Porque lo que nos roba el tiempo, lo que nos concentra en tiempo, quizás eso se está volviendo un Dios en nuestra vida. Por eso yo te hablaba al principio, miremos el dinero, miremos el trabajo. Porque ¿sabes qué? Hay una reflexión que nos dirá también los 10 mandamientos. Dedicarle 2 horas a Dios a la semana para venir a congregarnos es relativamente muy poco. Y Dios dice, toma un día para que compartas y crezcas en mí. Y entonces uno a veces dice, oiga, no tengo tiempo este domingo. El otro, bueno, tampoco. El otro, tengo una reunión con la familia. El siguiente, tengo una reunión con los amigos. El siguiente, tengo una reunión con tal cosa. Y van pasando los domingos. Y cuando tú te das cuenta, nos venimos a reunir cerca de 2 horas. Y uno va a mirar eso en el tiempo en el año. Eso es muy poquito.
Eso es muy poquito. Y a veces, si ves, nosotros ni lo hacemos. A veces nosotros ni lo hacemos. Entonces, eso nos llama a la reflexión. Porque si ves, a veces nos controla ¿qué? Nos controla el trabajo. Entonces, tú vas a un trabajo y te dicen, de domingo a domingo tú tienes que trabajar. Y tú te quedas pensando, oye, y el tiempo para poder compartir con los hermanos, saludarlos, recibir de la palabra, poder recibir una palabra de ánimo, de aliento en momentos difíciles. Entonces, ¿tú qué escogerías? ¿El trabajo? ¿O que haya un trabajo donde te permita el podernos reunir? Obviamente, mira que es algo relativamente en corto de tiempo. Estamos hablando del domingo, estábamos hablando de un horario relativamente corto en el cual el ser humano debería hacerlo. Cuando vamos a los mandamientos te dicen, esto es una orden. Esto es una orden. Ah, bueno, ¿sí ves? Y uno dice, oiga, pero a veces se me vuelve una carga ir a la iglesia. A veces hay otras prioridades, hay otras cosas. Unos hay que hacer prioridades, se trabaja toda la semana, entonces ese es el día que hay que hacer mercado, entonces se me hizo tarde. No, allí en tal iglesia solamente está por la mañana y entonces a mí me queda tiempo es por la tarde. Ya no voy. ¿Sí ves? O sea, siempre sacamos excusas. No, a mí me queda, pero ojalá lo pongan por la tarde. Y el día que lo ponen por la tarde, pues tampoco va, porque se le apareció otra cosa. No, es que ahora tengo unas actividades por la tarde, qué vaina. Pero bueno, yo después voy. Démonos cuenta que nos está quitando tiempo. Miremos otro, nos quitan tiempo, ¿qué? Estábamos mirando acá, idolatramos a las personas, a los seres humanos, es decir, idolatramos al esposo, idolatramos a la esposa, idolatramos al jefe, idolatramos al pastor. ¿No es cierto? Eso pasa hoy en día. ¿Por qué digo que idolatramos al pastor? Porque, digamos, en una iglesia hay un pastor titular, ya llegaron nuevos pastores a compartir la palabra de Dios, entonces tú dices, ay, no está el pastor titular, ay, no, eso no es lo mismo. Por favor, díganos cuándo va a estar el pastor titular, porque si no, no venimos. Y eso pasa de verdad, es en serio. Entonces, ahí claramente hay idolatría. Y esto tenemos que reflexionarlo, tenemos que analizarlo. Las personas que se paren en el púlpito son personas también que comparten la palabra de Dios y van a compartir esa la palabra de Dios. Es que aquí no importa el mensajero, importa el mensaje. Aquí no importa el mensajero. Claro, el mensajero tiene que tener unos requisitos, tiene que estar buscando de Dios, por supuesto, pero no olvidemos, lo más importante es el mensaje. Porque si está pegado a la palabra de Dios, es que Dios te está hablando. Mucha gente dice, Dios háblame. Y yo vi un avisito que salía en las redes sociales y le decía, había una mano y decía, toma la Biblia. ¿Sí ves? Dios háblame, ¿dónde está Dios? Toma la Biblia. Eso es. Pero nosotros, ¿qué buscamos hoy en día? Que nos hable otra persona, que no nos gastemos minutos leyendo la Biblia, que nos lo diga el profeta, que nos lo diga el falso apóstol. Eso es lo que estamos buscando. Pero esa imagen era muy elocuente. Una mano y Dios entregándole la Biblia a esa persona. ¿Qué más idolatramos nosotros? Bueno, idolatramos actores, idolatramos deportistas. Sin querer queriendo resultamos idolatrando actores, deportistas, cantantes. Los resultamos idolatrando. Y mira lo que dice Primera de Juan 2:15-16. Ya vamos llegando al final. Primera de Juan 2:15-16. Primera de Juan 2:15-16. Ahora, por supuesto, ¿qué es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas? Cuando la leemos con atención, con meditación, la palabra de Dios lo que va a hacer es confrontarnos. Y la decisión está en saber si empezamos a obedecerla o seguimos obedeciendo nuestros propios caminos. Porque si ves, la palabra de Dios siempre nos confronta. Entonces nos dice, ¿tú tienes dioses ajenos? No, ya no tenemos porque Dios nos ha rescatado de la iglesia tradicional a esta iglesia. Eso no es así por así tampoco. Porque vuelvo y reitero, hay muchas personas que tienen dioses y los dioses se han convertido ya no en figuras de yeso.
en estatuas, nada de eso. Ahora son las mismas personas porque uno está idolatrando es a personas, pero también puede idolatrar a cosas. Primera de Juan 2:15-16 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Mira, ahí hay algo muy importante, dice, no améis. Tú sabes que Éxodo, capítulo 20, versículo 3 dice, no. Y aquí dice, no améis al mundo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No los tendrás. Y aquí dice, no améis al mundo. No améis al mundo. ¿Qué quiere decir ello? Ahí es una clara advertencia, dice no, no. Nosotros entendemos que es no, ¿no es cierto? Pero lo entendemos, pero no lo practicamos. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Explica, si alguno ama al mundo, devolvámoslo un momentico, por favor. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, el amor de Dios no está en él. Porque el que está amando al mundo está idolatrando las cosas que hay en el mundo. Y el que está idolatrando, eso se ha convertido en Dios. Hemos quitado las cosas de Dios por poner las cosas del mundo. Miremos lo que nos dice el versículo 16. Versículo 16 de Primera de Juan 2:16, para poder continuar con la lectura. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, y nos explica, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 3 características, miremosla. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Tú sí sabías, por ejemplo, a veces nosotros, y yo entiendo a las personas cuando ponen muchas situaciones, por ejemplo, hay una reunión de tal, no es que tengo tal cita con tal personaje, hay una reunión de tal, no es que tengo, es el cumpleaños de mi familia, ¿sí? Y resulta que, ¿sabes qué? La Biblia dice que si tú amas más a padre o a madre, no eres digno, dice, no eres digno de seguirme. O sea que la prioridad no es nuestra familia, la prioridad no es nuestro jefe, la prioridad no es nuestros compañeros de trabajo. La prioridad en tu corazón es una sola, es Dios. Una sola es Dios. Una sola. A veces, vuelvo y reitero, ¿no? Hay invitaciones, por supuesto que la hay, pero precisamente se cruzan con tantas cosas y uno dice, oiga, pero hicimos una tal reunión, no viene el hermano, hicimos otra reunión, no viene, hicimos otra y no viene. Siempre hay una excusa porque siempre hay una ocupación, que el amigo, que el jefe, no es que es el cumpleaños. ¿Cómo iba a dejar a mi familia? Me estaban esperando. Pero si realmente analizamos dentro de nuestros corazones, ¿cuál es nuestra prioridad? Nuestra prioridad son las cosas de Dios. Aquí dice que no, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, o sea, esos deseos de la carne son nuestras prioridades, pero las nuestras. Y si ves que eso va en contravía de Dios. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, porque hay fama, ¿no? ¿A quién no le gustaría tener fama? Pues generalmente al que no conoce de Dios, eso es en primera fila. Porque si le dicen, bueno, vas a tener fama, el que no conoce realmente de Dios se deja llevar de eso. Se deja llevar de los carros blindados, se deja llevar de que tiene escoltas. Ejemplos los tenemos, 2. 1, los políticos. Tú ves a un político que de pronto viene de abajo, no tenía escoltas, no tenía nada de eso. Ahora para pedirle una cita a ese político es tremendo. 2, los pastores que ahora andan en carros blindados y andan con escoltas. Ahora si uno se les quiere acercar, si en el año tengo una entrevista con él, eso fui muy de buenas porque no hay tiempo, ¿no? Y es difícil el acceso porque hay escoltas, porque además se llega en carro blindado, en carro oscuro, camioneta que utilizan ya sea los mafiosos o los políticos. Bueno, entonces démonos cuenta. Entonces si ves que el ser humano sí quiere la fama, sí quiere la fama. Pero ¿sabes qué? Cuando estamos en las manos de Dios es completamente diferente, porque nuestro corazón tiene que ser humilde. Entonces miremos esta parte final. ¿Qué tenemos que hacer nosotros?
Nosotros tenemos que tener en nuestro corazón arrepentimiento, porque sabes que en algún momento nosotros hemos pasado por eso. Quizás todavía lo estemos pasando, adorando algunos dioses. ¿Cuál es tu Dios? ¿El dinero? ¿Cuál es tu Dios? ¿La familia? ¿Cuál es tu Dios? ¿Tu esposa? ¿Cuál es tu Dios? ¿Tu esposo? ¿Cuál es tu Dios? ¿Tu programa favorito? Oiga, preciso me pusieron el servicio en mi programa favorito. Yo, ¿cómo lo voy a perder? Uy, no. Mi programa favorito es mi programa favorito, ¿no? Ese es mi programa favorito. ¿Cómo preciso lo pusieron? No, me la pusieron muy difícil. Entonces ahí no sabes qué hacer. Pero ¿dónde está tu corazón? Entonces, arrepentimiento, entender de que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:15, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. No es ni la Virgen, no es ni los santos, no es ni el pastor, no es ni el sacerdote, no es nada de eso, solamente hay uno. La Biblia nos lo dice claramente, 1 Timoteo 2:5. 2:15, perdón, 2:5, sí, porque aquí me pusieron 15, es 2:5. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Mira lo que dice, solo hay un solo Dios. ¿Recuerda lo que vimos en Deuteronomio? Sí, ¿no es cierto? Capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Y aquí dice, porque hay un solo Dios y el único mediador. No eres tú, no es el sacerdote, no es el clérigo, no es el pastor, no es el apóstol, no es la imagen, no es el que se murió, no es el santo, no es el que santificaron allá el Papa, no, solamente es también uno, Jesucristo. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el único mediador, de resto ni la Virgen, nada de eso. A veces hay hasta idolatría en las palabras. ¿Sabes qué hacemos a veces? No, a toda hora utilizamos idolatría en las palabras. No, la sangre de Cristo me cubre aquí lo que voy a salir acá. La sangre de Cristo no. Tenemos que entender qué hace la sangre de Cristo. Dice, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Wow, tremendo, ¿no? Pero a veces nosotros hasta idolatramos, nos volvemos con un lenguaje religioso. No es que me cubrí con la sangre de Cristo y tal cosa. No, la sangre de Cristo hace algo fundamental. Y qué fundamental, ¿no? Y tremendo poder, te limpia de pecado. Pero nosotros queremos agregar más cosas y volvernos más religiosos. Y entonces, si ese día no decimos que la sangre de Cristo me cubrió, precisamente me pasó algo, y digo, ¿sí ve? Preciso fue así. No. ¿Sabes qué? Dice lo que vimos acá, Dios está en todo lado. Y si tú caminas con Dios, Dios está contigo siempre. Wow, siempre está contigo, siempre, en todo lado. Recuerde lo que dice Mateo 28, si no estoy mal, 20. ¿Sí? Si no estoy mal, Mateo 28, 20. Pongámoslo en pantalla porque puede hacer que no lo tenga presente. Mateo 28, 20. Vamos a ver si ese es. Ahí dice que los que son enseñados por el Señor y reproducen todo de lo del Señor. Sí, yo estoy con vosotros todos los días, sí, ese es. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Siempre. Entonces, si tú le pones amuleto a las cosas que no aparecen en la Biblia, pues tú estás idolatrando eso. Pero resulta que tú te das cuenta que cuando caminas con Dios, Dios está contigo siempre. Dios está contigo siempre. Ahí lo dice la palabra, siempre. Entonces yo sé que le estoy pidiendo, Señor, salgo de este lugar, pero tú me cuidas. Salgo de este lugar, Señor, pero sé por lo que lo dice tu palabra que tú siempre estás conmigo. Sé, Señor, que tú eres mi escudo. Sé, Señor, que tú eres mi fortaleza. Y todo lo que tú estás escuchando que sale de mi boca aparece en la Biblia. Sí, el Señor es mi escudo, porque así lo dice la palabra. El Señor es mi fortaleza, porque así lo dice la palabra. ¿No es cierto? Así lo dice. Entonces, no apliquemos cosas que aparentemente nos pueden dar un lenguaje religioso y nos hacen subir de estatus, pero que no aparece como tal en la Biblia. Reitero, la sangre de Cristo nos limpia de todo
pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, arrepentimiento, teniendo fe de que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y eso nos lleva a decir que nosotros no podemos vivir sin Dios. No podemos vivir sin Dios. El único santo, santo, santo. La Biblia dice así: Dios es santo, santo, santo. 3 veces santo. Imagínate por qué hace énfasis en esa santidad. Entonces, cuando llega la palabra de Dios a nuestra vida y nos dice, oiga, pues a ver, voy a revisar cuál es mi ídolo, cuál es mi Dios. Entonces uno tiene que decir, no, pues el dinero, no, pues el trabajo, no, pues tal cosa. ¿Sabes qué? ¿Qué debe llegar a nuestra vida? Arrepentimiento. Entender que solamente mi corazón está para Dios. Entender que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y entender que yo no soy nada si Dios no está conmigo. Yo no soy nada. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.